Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián González, profesor de inglés de dlgenglishclass.com. Bienvenido a otra clase para aprender a hablar en inglés. En esta ocasión vamos a ver el auxiliar de tiempo do y does y el verbo to do, que significa hacer. Como auxiliar indica que estamos en el tiempo presente, present simple. Como dije en videos anteriores, existen 4 formas de hablar en todos los lenguajes. 1. Forma positiva. 2. Forma negativa. 3. Forma de pregunta positiva. Y 4. Forma de pregunta negativa. Veamos juntos cómo funcionan cada una de ellas. Forma positiva. Recordar siempre utilizar los pronombres personales para conjugar. También recordar que la tercera persona se escribe en inglés, se escribe distinto. En este caso yo acá he colocado en color rojo la tercera persona para que puedas distinguir dónde está la tercera persona. Vamos con la forma. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Forma negativa. Do not es igual a la contracción don't. Does not es igual a la contracción doesn't. Y acá vamos a usar el auxiliar. El auxiliar nos va a indicar que estamos en tiempo presente y nos va a decir que estamos negando algo. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Forma de pregunta positiva. Aquí en esta forma vamos a poner énfasis en la forma de preguntar. En este caso, primero va el auxiliar nos va a indicar en qué tiempo estamos, presente, y luego viene el pronombre, haciendo referencia a quién está hablando, y después va a venir la oración completa, con un verbo y el resto de la oración que uno quiera preguntar. Vamos a ver la forma de preguntar con el auxiliar do. Y hay que hacer mucho hincapié en la forma en que se pregunta, para que se sepa que se está haciendo una pregunta. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Forma de pregunta negativa. Esta forma es muy utilizada en inglés, también es muy utilizada en español. Tanto en español como en inglés se utiliza mucho la forma de hacer preguntas negativas. Veamos, en este caso ya vemos el auxiliar en su forma negativa, más el pronombre, y después viene la oración atrás de lo que vayamos a preguntar. Don't I? Don't you? Doesn't he? Doesn't she? Doesn't it? Don't we? Don't you? Don't they? Veamos ejemplos con el uso del do como auxiliar de tiempo. 1. Forma positiva. Generalmente el do es invisible, pero también se puede usar en la escritura. Es para dar más énfasis a la respuesta. Es un sí rotundo. Bien, una cosa que no se enseña en las academias es el uso del auxiliar como forma positiva. Damos por hecho, si compramos algún libro de gramática, damos por hecho que la forma de decir, conjugar un verbo, I work, yo trabajo, pero también se puede usar esta forma, I do work, yo sí trabajo. Es correcto verlo así y es correcto verlo así. Esta forma la vamos a ver mucho en libros, en periódicos, en revistas, en programas. Es una forma de hacer énfasis. Se va a ver mucho en películas. Es que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que viene una novia, nos pregunta o le pregunta al novio, ¿Do you love me? ¿Do you love me? Pregunta, ¿me amas? Y el novio quiere decir no solamente que la ama, sino que quiere reforzar esa respuesta. I do love you. I do love you. Yo sí te amo, pero con énfasis, con ganas. Bien, vamos a ver, en este caso, en casi todos los verbos lo vamos a ver sin el do. Ya se da por entendido de que es una forma positiva de lo que estamos, de nuestra respuesta, ¿no? I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works,
él trabaja. Mirá cómo escribí la tercera persona en rojo y ahí el verbo work se le agrega S. He works. She works. Ella trabaja. It works. Él, ella o eso trabaja. We work. Nosotros trabajamos. You work. Ustedes trabajan. They work. Ellos trabajan. Y vamos con la otra forma. I do work. Yo sí trabajo. You do work. Tú sí trabajas. He does work. Él sí trabaja. She does work. Ella sí trabaja. It does work. Él, ella o eso sí trabaja. We do work. Nosotros sí trabajamos. You do work. Ustedes sí trabajan. They do work. Ellos sí trabajan. Forma negativa del uso del auxiliar en presente. I don't work. You don't work. Ya acá directamente estamos viendo el auxiliar, nos está indicando que estamos en tiempo presente y estamos negando la acción. Ellos no utilizan, como nosotros ahí, no ponen la palabra no, sino que utilizan el auxiliar. Siempre se van a ayudar por un auxiliar para negar. Y bueno, después más adelante vamos a ver que hay algunos verbos regulares que, por ejemplo, el verbo to be y el verbo to have tienen su propia forma de negación. Después lo vamos a ir viendo en videos un poquito más avanzados. I don't work. You don't work. He doesn't work. Ahí tenemos la forma de negar en tercera persona. He doesn't work. Ahí también fíjate que no le agregué S. He doesn't work. Él no trabaja. She doesn't work. Porque ya estamos conjugando el auxiliar acá y no hace falta poner la S. It doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Forma de pregunta positiva del auxiliar do. Do I work? ¿Yo trabajo? Do you work? ¿Tú trabajas? Does he work? ¿Él trabaja? Does she work? ¿Ella trabaja? Does it work? Hay que hacer hincapié en la forma de preguntar. Do we work? Do you work? Do they work? Forma de pregunta negativa del auxiliar. Don't I work? ¿Yo no trabajo? Don't you work? Doesn't he work? Doesn't she work? Doesn't it work? Don't we work? Don't you work? Don't they work? Bien. Si te parece que esto es mucha información o te parece que es algo que es muy difícil de aprender, yo tengo una forma que le enseño a mis alumnos, es agarrar un cuaderno y conjugar siempre en las 4 formas de escribir cada verbo. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el verbo to work, que quiere decir trabajar. Se hace, lo escribís, agarrás un cuaderno, lo escribís manualmente, agarrás una lapicera, una virome, y empezás a conjugar. Escribís los 8 pronombres, I, you, he, she, it, we, you, they. Escribís los pronombres y empezás a conjugar y a escribir la conjugación en las 4 formas. Te aseguro que cuando vos escribas 10 verbos distintos, to jump, to play, to work, esos no te vas a olvidar nunca más de cómo escribir, no te vas a olvidar de cambiar la tercera persona, no te vas a olvidar nunca de cómo hacer. Es una tarea que te va a quedar en tu mente para toda la vida y es una forma de mejorar tu inglés, una forma de aprender un poquito más allá. Esto ya te queda porque estás practicando lectura, escritura. También recomiendo decirlo todo en voz alta y escuchar videos donde se conjuguen los verbos para que te vaya quedando en tu mente. El verbo to do, que significa hacer. El verbo to do significa hacer, pero no debe confundirse con el significado del verbo to make. Por ejemplo, el verbo to do quiere decir hacer, pero de realizar algo o llevar a cabo algo. Y el verbo to make quiere decir hacer, pero de crear, diseñar
o confeccionar algo, hacer algo con las manos. Veamos ejemplos. Diferencias entre to do y to make. Veamos un ejemplo. I do my homework. Yo hago mi tarea, forma correcta. I make my homework, forma incorrecta. En este ejemplo, la primera oración se podría traducir de la siguiente manera. Yo realizo mi tarea o yo llevo a cabo mi tarea. Si eso es así, estamos diciéndolo de la forma correcta. Si traducimos la segunda oración, quedaría algo así. Yo creo mi tarea, yo diseño mi tarea o yo confecciono mi tarea. Ahí vemos la forma correcta y la diferencia del verbo to do, to make. Siempre se usa do con actividades y make con objetos que se están haciendo. Al igual que we do work y no we make work, también we do business, porque es una actividad. Do good, hacer el bien. Do sport, hacer deporte. Do exercise, hacer ejercicio. Do business, hacer negocios. Do yard work, hacer trabajos de jardinería. El verbo to do, hacer. Vamos a ver cómo se conjuga el verbo to do en la forma positiva del verbo to do en presente simple. I do, yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, él, ella, eso hace. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. They do, ellos hacen. También, al igual como vimos anteriormente, podemos decir I do, yo sí hago. Esta es la forma de hacer más énfasis en la forma positiva de decir que sí. I do es lo mismo que decir I do. Pero si yo digo I do, estoy haciendo más énfasis, estoy asegurando mi respuesta, estoy dando un sí rotundo. Esto es muy común verlo escrito en textos, en periódicos, en revistas y en libros. Es muy común. Veamos cómo se dice. I do. You do. Tú sí haces. He does do. Él sí hace. She does do. Ella sí hace. It does do. Él, ella, eso sí hace. We do. Nosotros sí hacemos. You do. Ustedes sí hacen. They do. Ellos sí hacen. Forma negativa del verbo to do en presente simple. Si vamos a negar y decir que no hacemos una tarea, decimos de la siguiente manera. I don't do. Yo no hago. Ahí el auxiliar está indicando el presente y está negando el verbo. En este caso el verbo es do, hacer. I don't do. Yo no hago. You don't do. Tú no haces. He doesn't do. Él no hace. She doesn't do. Ella no hace. It doesn't do. Él, ella o eso no hace. We don't do. Nosotros no hacemos. You don't do. Ustedes no hacen. They don't do. Ellos no hacen. Forma de pregunta positiva. Para hacer una pregunta en tiempo presente simple en inglés, normalmente se pone el auxiliar do o does al comienzo de la pregunta antes del pronombre. Do I do? Yo hago. Do you do? ¿Tú haces? Does he do? ¿Él hace? Does she do? ¿Ella hace? Does it do? ¿Él, ella o eso hace? Do we do? ¿Nosotros hacemos? Do you do? ¿Ustedes hacen? Do they do? ¿Ellos hacen? Forma de pregunta negativa. Esta forma es muy común y es bueno que vos aprendas a utilizar esta forma de pregunta negativa, ya que en inglés se utiliza mucho. Y si ponemos un poquito de foco en el español, también se utiliza mucho. Don't I do? Yo no hago. Don't you do? ¿Tú no haces? Doesn't he do? Doesn't she do? Doesn't it do? Don't we do? Don't you do? Don't they do? Bien,
¿Entendiste el uso del auxiliar do y does y cómo usar el verbo to do? Si te quedó alguna duda, puedes dejarme un comentario en la descripción o enviarme un email a contacto@dlgenglishclass.com. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.